Voy a compartir contigo el capítulo número 3 de mi libro, La justicia revelada, un viaje a través del Evangelio según Pablo. Son capítulos cortos, se demoran de 5 a 10 minutos cada capítulo la lectura. Y el capítulo 3 se relaciona con el tabernáculo de Moisés. Inclusive el título es el tabernáculo de Moisés. Comienza citando el Hebreos capítulo 9, versículos 7 y 8, pero el segundo, solo el sumo sacerdote, hablando del lugar santísimo, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Ahora comenzamos con la lectura. El tabernáculo de Moisés, una estructura móvil erigida en el desierto según las instrucciones dadas por Dios, sirvió como un lugar sagrado y simbólico sobre la comunión entre Dios y el pueblo de Israel que tenía lugar. En el santuario constaba de tres secciones fundamentales: el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el patio, rodeado por cortinas de lino fino, sostenida por postes de bronce, se encontraban elementos claves. El altar de bronce, en el centro de la entrada, era donde se ofrecían sacrificios. Estaban exactamente en la entrada, frente a la puerta del atrio del tabernáculo. Cerca de la entrada del tabernáculo de la tienda se ubicaba la fuente de bronce, también conocida como la pila o el lavacro, donde los sacerdotes realizaban abluciones o baños rituales como un acto simbólico de purificación antes de acercarse a Dios. El lugar santo al que se accedía desde el patio a través de una cortina, ya estamos entrando a la tienda, dividida en dos: lugar santo. Bueno, este lugar albergaba tres objetos sagrados: el candelabro de oro con sus 7 brazos, representando la luz de Dios; la mesa de los panes de la proposición sostenía 12 panes, simbolizando al pueblo de Dios, las 12 tribus de Israel; el altar del incienso, donde se quemaba incienso, representaba las oraciones, la oración ascendiente hacia el Señor. Luego, separado del lugar santísimo por un velo grueso, estaba el lugar separado del lugar santísimo, había un velo grueso. Bueno, el lugar santísimo albergaba el objeto más sagrado, el arca del pacto. Esta caja rectangular de madera revestida de oro contenía las tablas de la ley, un vaso con maná, un recipiente con maná, y la vara de Aarón que reverdeció. Sobre el arca estaba el propiciatorio, adornado con querubines con alas extendidas. Era el lugar donde se realizaba el ritual anual de la expiación y o propiciación. El acceso del tabernáculo estaba regulado rigurosamente para preservar su santidad. Los sacerdotes, descendientes de Aarón y el sumo sacerdote, eran los únicos autorizados a entrar en áreas específicas. Los levitas, aunque no tenían el mismo acceso que los sacerdotes, asistían en diversas tareas relacionadas con el servicio del tabernáculo. El individuo que traía un animal para el sacrificio también tenía cierto acceso al patio. Aquí, en presencia del altar de bronce, realizaba la presentación y la imposición de manos, participando en fases iniciales del ritual bajo la dirección del sacerdote. En su conjunto, el tabernáculo era un recordatorio tangible de la presencia divina en medio del pueblo. Los rituales, símbolos y estructuras físicas simbolizaban la necesidad de purificación, expiación y reconciliación con Dios. Más allá de ser un lugar físico, el tabernáculo representaba una narrativa continua de la gracia divina, donde la misericordia de Dios cubría al pueblo, permitiéndoles acercarse a lo sagrado y vivir bajo su favor constante. El propiciatorio, en hebreo es la palabra kaforet,
Situado en el lugar santísimo, era la cubierta del arca del pacto. Su significado trascendía más allá de ser un simple elemento arquitectónico. Era el lugar donde se llevaba a cabo el ritual anual de la propiciación o expiación durante el Yom Kippur o el día de la expiación. La sangre rociada sobre el propiciatorio, y aquí un punto importante, la sangre rociada sobre el propiciatorio simbolizaba la entrada de Cristo por su propia sangre ante la misma presencia de Dios. En hebreo, Caforet sugiere una cobertura constante, un manto de misericordia que se extiende sobre el pueblo de Dios. En griego, la traducción de la Septuaginta se tradujo como hilasterión. Revela su raíz en hilasmos, una inmersión en la gracia o en la misericordia de Dios, más allá de los rituales humanos o anuales. Esta redefinición transforma el propiciatorio en un símbolo viviente de la gracia divina que perdona, restaura y que cubre al pueblo con la misericordia de Dios. La conexión estrecha entre estas palabras y la misericordia del Señor se revela en el acto mismo de la propiciación. Más que un evento puntual, la propiciación se convierte en una experiencia continua de la gracia y compasión de Dios. Estar, comillas, cubiertos con las misericordias del Señor, cierra comillas, tal como las alas de los querubines del propiciatorio, implica vivir bajo una cobertura constante que protege y perdona, permitiendo que la relación con Dios se mantenga, incluso en medio de nuestras faltas y nuestras transgresiones. Los elementos del tabernáculo, como el arca del pacto, el candelabro de oro y la mesa de los panes de la proposición, se convierten en testimonios tangibles de la presencia y misericordia de Dios. La entrada anual del sumo sacerdote al lugar santísimo nos habla simbólicamente de la entrada de Cristo al verdadero lugar santísimo, el cielo mismo, después de su resurrección. En conclusión, el tabernáculo de Moisés se erige como un testimonio eterno de la misericordia de Dios. El propiciatorio, ahora entendido como la constante cobertura de las misericordias del Señor, transforma el significado del ritual, invitándonos a vivir bajo la gracia continua de Dios. Este santuario móvil no solo representa un lugar físico, sino un recordatorio perenne de que estamos cubiertos con las misericordias del Señor, una verdad que trasciende el tiempo y el espacio. Bueno, acabo de hacer lectura de este breve capítulo, del capítulo 3, y luego vendrá el capítulo 4.